y él ya estaba podrido en los brazos. Bueno, pero Jesús hace algo, como era de noche, corren la piedra de la tumba y ningún judío entra, porque no van a entrar, se van a contaminar, no pueden entrar. Y afuera pues están apenas con la antorcha seguramente alumbrando, y Jesús no dice Lázaro resucita. Si ustedes leen el texto, no dice resucita, Lázaro, ven fuera. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho a Jesús que él iba a resucitar, ya estaba vivo. Así que ese Lázaro resucita, es que ya Lázaro sale fuera, es que ya tiene vida. ¿Qué es lo que le tocaba hacer a Lázaro? Salir. La pregunta es, ¿y cómo salió si la Biblia dice que estaba atado de manos y pies y un sudario envuelto en su cabeza? Estábamos en un lugar oscuro, está amarrado encima de una tabla de piedra. ¿Cómo va a salir de ahí? ¿Saben que eso representó un esfuerzo en Lázaro? Él tuvo que haber como un gusanito, dando brinquitos para poder salir. Pero hay algo interesante, tan pronto está afuera, Jesús le dice desatando y dejando ir. Una imagen perfecta del avivamiento. Amén. Lázaro ya estaba vivo, pero no se le veía el avivamiento, todavía había podrido, todavía estaba amarrado. ¿Qué sería avivamiento en ese caso? Ya tiene la vida. ¿Qué le falta? Ser libre y manifestar esa vida. Eso es el avivamiento. Entonces hay mucha iglesia que de alguna manera están así, atadas, amarradas. Pero hay un elemento ahí súper interesante, porque Jesús nos da la vida, pero la decisión de salir del hueco donde estamos es de nosotros. Eso indica que el avivamiento ya está. El problema es que no lo estamos dejando fluir, no lo estamos dejando salir. La vida de Dios está en nosotros, lo que tenemos que hacer es transmitirla, compartirla. Pero, ¿qué nos amarra? Entonces se encuentra en la Biblia que hay una sola cosa que nos amarra, se llama la religión. La religiosidad no permite que el avivamiento fluya. Amén. Ahora, ¿cómo entendemos esa religiosidad? No les voy a llevar a un texto de la Biblia, porque pues no les puedo citar aquí un montón de Biblia, pero vamos a ir a un texto muy conocido, Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10. Dice la escritura, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Observan aquí los dos tipos de vida. Lo que el Señor está diciendo es, yo voy a darles vida eterna, pero esa vida eterna debe llevarnos a tener una vida plena. ¿Qué es plena? No es casa, carro, beca. Plena es que usted, aún en escasez de la abundancia, usted está contento. Plena es que usted siente que no le falta nada, aunque pareciera que le falta todo. Está tan lleno que vive plenamente, vive en paz, vive en armonía con otros. Así que Cristo vino a dar no solo salvación, vida eterna, sino avivamiento. Avivamiento entonces es esa expresión de la vida eterna, como decían antes, que se le note que está vivo. Amén. Sí, tenía un pastor que acostumbraba, cuando le decía a la hermana Sugieres, hermanita, por favor, tráigame un tinto. Cuando la hermanita se paraba en la silla, decía, pero que le hagan bomba a los calzones. Es decir, que se note que tiene ganas de traer el tinto, o sea, concluye. Yo creo que los creyentes, de alguna manera, nos hace falta que nos haga bomba a los calzones. ¿Sí? Porque como que sí, Señor, queremos un avivamiento, y Dios dice, ven, prédicale al de la esquina. No nos movemos. Quiero que ores. No, pero es que, ¿de qué van a decir de mí? Quiero que hagas tal cosa. No, y si no llega nadie, y si no pasa nada, y no nos movemos. Pero es que Dios respalda esta obediencia, no los resultados. Así es. Cuando yo obedezco, los resultados no importa si tal vez a la vista ni se ve lo que yo hice o lo que logré o nada. Pero Dios dice, hágale. Usted ande para adelante y no mire para atrás. Amén. Eso es el avivamiento, cuando estamos dispuestos a movernos. Pero según Jesús, ¿qué estancaría el avivamiento? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué estanca el avivamiento? Entonces, aquí nos habla de qué? De ladrón. Pregunta, ¿quién es el ladrón? Satanás.
que usted tomó clase conmigo, no debía haberme respondido eso jamás en la vida. Póngale cuidado. ¿Quién es el ladrón? Entonces, lo primero que uno utiliza en la interpretación bíblica es que ni le agrega ni le quita la Biblia. Si ahí no dice el diablo, no tengo por qué poner el diablo. Es primera regla de la interpretación bíblica. Segunda, la interpretación bíblica requiere leer el contexto. Es decir, que el contexto me va a decir quién es el ladrón. Entonces, ¿quién es el ladrón en ese texto? Porque si entendemos quién es el ladrón en el texto, entendemos quién es el que roba la Biblia. Realmente. Entonces, vamos a leer versículo 1, por favor. De cierto, Juan capítulo 10, verso 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Nos está dando una imagen, entonces tenemos que imaginarnos lo que estamos leyendo. Entonces estamos mirando un marco que es, los pastores salían con sus ovejas, les agarraba la noche en algún lugar, entonces lo que hacían era, uno, o encontraban una cueva donde meter las ovejas, y el pastor se hacía en la entrada para que las ovejas no salieran, y lo otro era armar un cerco con piedras y palos y contabilizar las ovejas. Ustedes saben cómo lo hacían los judíos, ¿no? Se levantaban la vaca y llamaban las ovejas por nombre. Las ovejas venían y pasaban por debajo de los pies del pastor. Eso es la puerta. Y luego él se acostaba ahí. ¿Por qué debajo de los pies del pastor? Porque es que una oveja pasa por debajo del pastor, pero jamás por encima del pastor. Amén. Eso es claro. Y entonces, ahí pasaban por debajo, las contabilizaban y luego él se acostaba ahí. Y las ovejas no iban a pasar por encima del pastor, jamás. Eso es la puerta. Jesús es la puerta. Hay un redil, las ovejas están adentro. ¿Qué sucede acá? De cierto digo, el que no entra por la puerta, es decir, el que no entra a través de Cristo, entra al redil a través de Cristo. Nos está diciendo de personas que están dentro del redil, pero no son ovejas. Son seres humanos que las ovejas los ven como si fueran ¿qué? Pastores, porque las ovejas ven a cualquier ser humano como si fuera pastor. Nos está hablando de personas que están dentro del redil, que las ovejas lo ven como pastores, pero ¿qué sucede? No entraron por la puerta. Uno, o no son salvas ellas mismas no tienen la vida de Dios y entonces por eso no transmiten la vida de Dios, o dos, Cristo no les autorizó a lo que están haciendo. ¿Listos? Tengamos eso en mente. Vamos a leer eso en otro lado. Versículo 8. Juan 10, 8. Todos los que antes, observen, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Nos está dando más elementos de quién es el pastor, de quién es el ladrón, perdón. ¿Quiénes? Todos los que antes de mí vinieron. ¿Quiénes habían llegado antes de Jesús? Fariseos, saduceos, los escribas, los sacerdotes, todo el sistema religioso de la época. ¿Y qué hacían esos pastores o esos que vinieron antes de Jesús? Les hablaban a las ovejas. ¿Qué pasó con las ovejas? No oyen a esos pastores. ¿Sabe qué indica? Que esos pastores no tienen voz. Como no tienen voz, por eso no hay impacto en el corazón de las personas. El mensaje no llega, porque no es la voz del pastor, porque las ovejas entienden la voz del pastor y lo siguen. Pero cuando ese que le está hablando no ha nacido de nuevo, ¿qué vida va a impactar en otros? Ninguna. Entendemos entonces, el ladrón tiene que ver con el sistema religioso. ¿Cómo lo sabemos? Simple. Capítulo 9, la tercera regla de la interpretación, no solo el contexto inmediato, sino el contexto general. Es decir, que tendría yo que mirar más ampliamente desde dónde vienen hablando y hasta dónde nos van a hablar. Jesús viene hablando desde el capítulo 9, lo que nos indica que capítulos 9 y 10 son solo capítulos. ¿Qué pasó en el capítulo 9 entonces para que entendamos esto? El Señor sana en día de reposo a un ciego de nacimiento, pero le dice que cargue su carga. Esto ofende a los religiosos.
porque usted está cargando la capa. Si es día de reposo y eso no es lícito. El que me sanó me dijo que cargara la capa. ¿Y quién fue el que lo sanó? Ni idea. Tenemos ahí un creyente que está en la puerta de la iglesia, en la silla de la iglesia y no conoce quién es su Salvador. ¿Y cuánta gente hay así? En las iglesias, que realmente no conocen a su Salvador. Porque la religión que debiera estar señalando al Salvador, está señalando a sí misma. Y entonces hoy estamos haciéndole culto al culto. No estamos haciendo ni siquiera culto a Dios, estamos haciéndole culto al culto. Estamos haciendo iglesia para la iglesia, cuando la iglesia existe para su Señor. La gente está viniendo a la iglesia en vez de comportarse como iglesia. Porque es que nosotros no venimos a la iglesia, somos la iglesia. Y entonces, el lío que está teniendo la iglesia es que no está conociendo a su Señor, no está entendiendo la salvación, no está entendiendo la obra de su Salvador. Y los religiosos, a ellos les gusta el sistema, las normas, las reglas. Y Jesús en un sentido las está rompiendo. Así que Jesús termina su capítulo 9 hablándole a los religiosos. Versículo, leamos capítulo 9, versos 40 y 41. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. De cierto os digo, observa, es un solo relato. Esto es importante cuando uno lee la Biblia, entender dónde comienza el relato y dónde termina. Así que Jesús está hablando de la religiosidad y de los religiosos como los encargados de apagar el avivamiento. El ladrón no vino sino para robar, matar, destruir. ¿Qué ha hecho el sistema religioso? Robar la fe de las personas, matar la fe de las personas, destruir ¿qué? El avivamiento. Entonces, si no, ni siquiera dan vida eterna y tampoco le enseñan a la gente a vivir bien. ¡Qué tremendo! Porque no hay ni de la una ni de la otra. Y por eso usted ve creyentes que viven peor que la gente del mundo. Porque no son creyentes, no han nacido de nuevo. Porque sus pastores no les han predicado la vida de Dios. Es decir, ellos no han señalado a donde tienen que señalar: a Cristo Jesús. Entonces, la gente necesita que veamos a Cristo. ¿Por qué? Estaba compartiendo con el hermano aquí acerca de un texto en particular muy interesante y tiene que ver con el ministerio de Juan el Bautista. El Señor le dice algo a Juan el Bautista y su ministerio está basado en Isaías. ¿Qué dice? Todo monte se bajará, todo valle se subirá, todo lo torcido se enderezará y todo lo áspero se allanará. Piensen en esa imagen, porque cuando usted lee la Biblia, para entenderla hay que imaginar lo que estoy leyendo. Usted, cuando tiene una montaña al frente, no ve nada. No ve sino la montaña, pero aquí está diciendo que esa montaña se va a bajar. Ya usted empieza a ver algo. Pero resulta que hay un valle y entonces hay un hueco, hay una hondonada. Entonces, si esa se sube, se endereza, yo empiezo a ver algo. Pero si hay algo torcido ahí y se endereza, yo empiezo a ver algo. Pero si yo hay una hormiga muy chiquitica y eso está áspero, no veo nada. Pero si se allana, puedo ver algo. Y entonces dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. ¿Cuál es la salvación de Dios? Cristo. ¿Cuál es nuestro trabajo real? Presentar a Cristo. Mirad a Él y seréis salvos todos los términos de la fe. ¿Por qué no hay avivamiento? Porque no se está predicando de Cristo. Amén. Se está predicando como tener buena casa, buen carro, tener una buena profesión, una buena familia, y todo eso está bien hasta cierto punto, pero jamás sin negociando el mensaje de la salvación. Se encontró un día John MacArthur, eso lo contaron los dos. John MacArthur lo escribe en uno de sus libros y Dante lo contó de manera personal. Se encontraron en un avión en Estados Unidos, iban a viajar por unos 20 minutos en el avión y pues Dante mira a MacArthur y dice: de la Biblia MacArthur. Él estaba emocionado, un buen joven, se emociona MacArthur. Caramba,
y entonces tengo que preguntarle algo. Si yo tengo un buen maestro enfrente, pues le pregunto, vaina, ¿no? Venga, MacArthur, quiero preguntarle cosas. Y empezó a hacerle preguntas y MacArthur lo paró y le dijo, no, tú no tienes preguntas para mí, yo tengo una pregunta para ti. Bueno, sí, si me la contestas, te contesto todo lo que quieras. Bueno, está bien. Pregunte, doctor MacArthur. Le pregunta John MacArthur lo siguiente: ¿el evangelio que estás predicando está llevando a la gente al cielo? ¿Toda la gente que tú tienes al frente va a ir al cielo? Él dice, no estoy seguro. Dijo, entonces no estás haciendo nada. Comienza a predicar la cruz. Y eso hizo que cuando empezó Dante a predicar en la catedral de Cristal, que en esa época lo contrataron allá, y empieza a predicar, ¿sabe qué hicieron? Lo echaron. Cuando empezó a predicar la cruz, los religiosos robaron, mataron y destruyeron todo lo que saben hacer. ¿Sí? Y lo echaron. Por eso tuvo que abrir una nueva obra y por eso se dio el cambio en la enseñanza y la seriedad con la que él empieza ya a predicar hacia Cristo. Porque el mensaje es Cristo. Entonces, si pensamos en lo de la montaña que se baja, el valle que se sube, lo torcido que se endereza, lo vasto que se allana, implicaría que el trabajo durante el tiempo de avivamiento se llama un trabajo de facilitadores. Nuestro trabajo es ser facilitadores del reino de Dios. No compliquemos el mensaje de Dios, facilitémoslo. Porque la teología lo único que ha hecho, ¿sabe qué es? Complicarnos el mensaje de Dios. Se lo voy a expresar. Ustedes recuerdan a Julius. Julius era un bonito pecosito, pelirrojo, con un pelito así salido, ¿cierto? Esa era la época de nosotros antiguos, ¿sí? Y él era un superdotado. Un día se fue a comer helado con los amiguitos. Yo recuerdo esa cena hace muchos años. Se fue a comer con los amiguitos y entonces se fueron a comer helado y compraron helado. Pero a él le sirvieron de primera porque era el más demorado en comer. ¿Por qué era el más demorado en comer? Porque él agarró el helado en la mano y dice, esto está compuesto por tanto por ciento de azúcar, tanto por ciento de harina, tanto por ciento de carbohidratos, tanto por ciento de tal, y entonces empezó a analizar el helado, mientras los demás comían el helado. Eso es lo que ha hecho la teología en muchos sentidos. Nos ha puesto a analizar a Dios en vez de vivir a Dios. Y estamos diciéndole a Dios cómo tiene que comportarse, en vez de dejarlo hacer lo que Él quiere hacer. Y entonces complicamos el mensaje del Evangelio. Entonces tenemos personas al frente que saben más de demoniología, angelología, escatología que de Cristo. No conocen a Cristo. Cuando la Biblia dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento, no es que no tuvieran las escrituras, las tenían, las conocían. El término conocimiento que aparece ahí es intimidad sexual, intimidad personal. Entonces mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, no era más letra lo que necesitaba, era intimar con Dios. ¿Qué tenemos hoy? Una iglesia llena de conocimientos intelectuales, pero la Biblia dice mediante la sabiduría nadie conoció a Dios. Y Pablo se estaba refiriendo a la teología de esta época, ¿saben? No estaba hablando de la ciencia afuera, estaba hablando adentro. Mediante esa sabiduría de este mundo nadie conoció a Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es Cristo. Porque los creyentes tenemos la mente de Cristo. ¿Queremos vivir el avivamiento? Dejémonos mover por Él. Simple. Dios me dijo, ore por las sillas de la iglesia que las va a llenar. Pues yo oro por las sillas de la iglesia. Si no hay llenar, no es problema mío. Yo solo obedecí, pero obedecí. Obedecí. Y entonces Dios puede actuar en base a esa obediencia. ¿Por qué? Uno de los textos preferidos de Charles Spurgeon dice que tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando usted conoce a Dios, cuando usted experimenta a Dios, usted se ofrece voluntariamente. ¿Saben que ese término que se usa ahí en ese salmo es muy interesante? Porque tiene que ver con la relación de pareja. Cuando el hombre se enseñorea sobre ella, ella se ofrece voluntariamente. ¡Wow! Lo que Dios quiere es que nos rindamos. Cuando la iglesia se rinde a su Señor puede hacer a través de ella lo que quiera. Tremendo. ¿Sí? Entonces, por eso dice el profeta Daniel, el pueblo que
conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahí no dice nada que el pastor los tiene que chuzar, empujar, jalar, manipular, obligar. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ese es el avivamiento. Lograr hacer que las personas conozcan a Dios por experiencia. Amén. Cuando usted logra que una persona conozca a Dios por experiencia, anda sola, vive sola, le camina a Dios. Tremendo. Ese es el avivamiento. En cambio, la religión hace algo, nos pone un marco, nos encierra y nos vuelve obtusos. Vamos a pensar solo hacia acá. Por eso yo llamo al número de la bestia 666, que ustedes saben que es hombre, hombre, hombre. El evangelio del anticristo. Eso es lo que hemos estado viviendo durante muchos años. El evangelio del anticristo. El hombre centrado en el hombre. Tenemos hoy una iglesia antropocéntrica. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Yo. Y es tremendo. Yo soy tu niña. Yo. Hasta la música cristiana está corrompida. Porque eso no es adoración. Adoración es: tú eres, Señor, tú eres, Señor, tú eres. Por eso tenemos hoy una iglesia egoísta. Yo, lo mío. Y no. Es Dios. 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 Dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos, oh puertas eternas, y entrará avivamiento, Dios entrando a través de su pueblo. Pero se necesita que el pueblo conozca a Dios, que intime con Dios. ¿Cómo se hace? Simple. Usted tiene una persona y dice: yo voy a echarle esto, yo prefiero enseñar a un hombre 1000 veces a orar y no 1000 veces a predicar. Porque alguien que ora tiene intimidad con Dios. Así que una persona viene y dice: pastor, enséñeme a orar. Y él cree que yo voy a sacar la Biblia y le voy a dar un sermón. No. Venga, oremos. Arrodíllese y le enseño. ¿Sí? Eso es discipulado en la Biblia. Discipulado es ejemplo. Eso es discipulado. Así que el trabajo del avivamiento es salir de la religiosidad. Se lo voy a leer aquí mismo en Juan, capítulo 10, y con eso creo que voy terminando, porque no me dieron tiempo y yo aquí puedo durar todo el día si quieren. ¿Sí? Permítanme. Busco el texto donde ustedes me agarraron aquí fuera de base. Listo, aquí, versículo 9. Yo soy la puerta, está diciendo Jesús. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Wow. El que por mí entrare será salvo. Listo. O sea, lo primero que se debe tener para ser un avivador es ser salvo. Entonces, lo primero que hágase la pregunta, si sea pastor, es: ¿estoy seguro de haber nacido de nuevo? Esa es la primera pregunta. De hecho, Charles Spurgeon, él tenía su universidad. En esa época, la profesión del pastor era una profesión. Así que mucha gente iba a esas universidades a profesionalizarse para el ministerio. Si ustedes leen el discurso de mis estudiantes, la primera pregunta que Charles Spurgeon hacía a las personas que querían ser pastores era: ¿ya naciste de nuevo? Si la persona se iba por las ramas, no sabía contestar, decía: dedícate a carpintero. O sea, esperen a saber uno. Entonces, ¿por qué no tenemos avivamiento? Porque tenemos iglesias que nosotros mismos no sabemos quién ya nació de nuevo y quién no. Así que el primer ejercicio que deberíamos hacer es empezar a llamar uno por uno y hacerle la pregunta: ¿quién es Dios para ti? Y entonces les estoy dando la clave para el avivamiento. Aprovechenla. ¿Quién es Dios para ti? Miren, les voy a dar un ejercicio. Nosotros lo utilizamos mucho con mi esposa en la sanidad anterior. Cuando la persona dice: Dios es mi todo, no conoce a Dios. Dios es mi sanador.
no conoce a Dios. Cuando alguien dice Dios es mi papá, conoce a Dios. Tiene el testimonio del Espíritu de Dios de que es hijo de Dios. Esa es la respuesta perfecta, es la única respuesta que existe. Cuando alguien dice Dios es mi papá, yo digo, este está viviendo para Dios, este entendió la salvación. Porque Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Porque Cristo dijo que cuando oremos al Padre. Porque el Padre dice que Él ruega a través de nosotros. Dice en 2 Corintios, nos fascina leer eso, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, una criatura, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. ¿Usted sabe lo que dice el versículo siguiente? Porque Dios nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, solo la persona que ha nacido de nuevo tiene el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os digo, reconciliados con Dios. Amén. Solo una persona que ha nacido de nuevo y que entiende que Dios es su Padre puede ser utilizada para traer a otros a Cristo. Porque solo el Espíritu de Dios puede testificar de Jesús, no nosotros. Amén. No hay poder humano que pueda convertir a otro, sino el Espíritu de Dios. Entonces, primero esa parte, ¿cierto? ¿Entendemos? Hay que nacer de nuevo. Entonces, verso 9, yo soy la puerta, que por mí entraré será salvo, pero aquí hay algo más. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Pregunta, ¿dónde encuentra pastos esa oveja? Cuando sale, Póngale cuidado, volvamos a leerlo. Entrará y saldrá. Eso significa que va a encontrar pastos adentro y afuera. Amén. En cambio, en la religión usted solo encuentra pastos adentro. Y entonces, ese es el problema por lo que no hay avivamiento, que hemos acaparado el grano. La iglesia, los siervos de Dios, hemos acaparado el grano. Y la Biblia dice que aquel que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Por eso yo amo aquí esta congregación, porque mi pastor no es échelos para afuera todo lo que pueda. Vaya, no vengan a culto domingo, pero sirvan a Dios donde están. En cambio, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Entonces, por eso es que Dios va a tener que traer una dispersión. Amén. Para que el grano, porque es que el grano no es para que esté en las bodegas. Entonces, por ejemplo, la gente está viniendo a buscar unciones, buscar avivamiento, pero encerrados. ¿Y qué está haciendo para Dios? Nada. Porque Él cree que el único alimento es dentro de las cuatro paredes, porque su pastor es el hombre. Pero si su pastor es Cristo, donde esté, ahí hay alimento. Amén. Amén. Sí. Se conecta con Dios en el lugar donde esté. Así que, por eso yo tengo un capítulo allá en mi libro que se llama Saliendo del sistema. ¿Cómo salir del sistema? Creo que una de las últimas predicaciones que di acá fue sobre eso. ¿Cómo salir del sistema? Pastor, una pregunta. En ese versículo 9, yo siempre me he preguntado, ¿y a dónde entra? ¿Sí? ¿Qué luz es la puerta? ¿De dónde? ¿A dónde entra? ¿Sí? ¿A dónde entra? ¿Y a dónde sale? ¿Sí? Porque si entra al reino, entonces ¿a dónde sale? Hay algo interesante, y es que se lo voy a recitar con un versículo del Antiguo Testamento. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. El término en significa junto con. ¿Por qué? Porque la eternidad no es ni tiempo ni espacio. Nosotros entramos en Cristo, pero al mismo tiempo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y estamos sentados en lugares celestiales. ¿Entiende? La eternidad no es espacio. Por eso cuando usted está en Cristo, usted ya no tiene limitaciones. Ay, voy para la iglesia. No, ¿por qué? ¿Soy la iglesia? Porque soy la iglesia. Me emociono. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia habla de ser lleno del Espíritu Santo, la gente se imagina que el Espíritu Santo viene. Y no, es que el Espíritu Santo sale y inunda todo. Amén. ¿Sí? Eso lo vemos por ejemplo, en la concepción de María.
Porque el ángel no le dice que va a ser engendrado el Hijo de Dios, sino va a concebir. Engendrar es de afuera hacia adentro, concebir es de adentro Afuera. hacia afuera. Ella va a concebir del Espíritu. Amén. Y eso somos nosotros, los creyentes. Así que el avivamiento es la vida de Cristo metida en nosotros, pero que tiene que salir. Amén. Pero necesitamos conocer a Dios, al que nos salvó. Necesitamos ver a Cristo. Mientras no veamos a Cristo, no hay vida. No hay vida. Porque estamos viendo al hombre, estamos viendo el edificio del hombre, estamos viendo la visión del hombre, pero no estamos viendo a Dios ahí detrás de eso. Pero cuando entendemos esto, nos liberamos porque ya no hay cerco, ya no hay marco. Hace muchos años leí en un libro de consejería acerca de unos pastores. Es una anécdota, ¿no? Es una fábula, podríamos decir, no sé. Dice que había dos pastores que tenían un poco de ovejitas en un cerco y todos los días venían y decían: oiga, ovejitas tontas, no se les vaya a ocurrir salirse del cerco porque los comen lobo. Y entonces las ovejitas: ay, sí, se les come el lobo. Y eso hablaban allá, y quién será el lobo, y eso se imaginaba el lobo, ¿cierto? Y nada, ¿cuál era el problema? Que esos pastores no sacaban las ovejitas a pastar. Y entonces llegó un día en que ya no comían pasto sino tierra. Allá adentro. Un día una ovejita dijo: no, yo aquí no como más tierra. Sí, yo me voy. Y entonces reveló y se saltó la barda y se fue la ovejita. Cuando llegaron los pastores, mire, si ve esa ovejita, ¿sabe por qué no volvió? Porque la comió el lobo. Y todas, no. Un día llega la ovejita que se había descarriado por allá, que había perdido. Llega con la corotita y dice: oiga, encontré aquí un pastal, pero ustedes vieron esos pastos. Oye, convence a las otras de irse. Se van, todas las ovejitas se van. Y entonces llegaron los dos pastores, y llegan el redil vacío. Y entonces el uno le dice al otro: si ve, ovejas tontas, se las tragó el lobo. Y le dice el otro: ¿cuál lobo? Y entonces el que escribió la anécdota coloca la siguiente frase al final, que es lo que más me gusta. Dice: cuídate de los que te cuidan para comer tus carnes. Wow. ¿Te lo repito? Cuídate de los que te cuidan para comer tus carnes. No apacientan los pastores a las ovejas, pero lo que está pasando hoy es que los pastores están apacentando de las ovejas en vez de apacentar las ovejas. Y por eso el Señor dice: yo lo dispersaré de un solo. Estamos en el tiempo en que Dios está sacando gente del redil, y uno dice: ¿por qué se están? Porque están aguantando hambre. Pero si yo tengo buen alimento, la gente, ¿qué? La gente permanece, la gente crece y la gente le funciona a Dios, no al sistema, no por miedo, no por imposición, le camina a Dios. Así que el avivamiento es un tiempo en el que Dios va a sacar a su pueblo del redil. Por eso dice la Escritura: sin muros habitaréis por la multitud de hombres. Por eso el término iglesia significa los llamados afuera. Y nosotros entendimos que iglesia es: amontonémonos aquí adentro. Así que por eso me he hecho un defensor del avivamiento, de animar a la gente porque la Biblia dice en Hebreos 13: saliendo a él fuera del campamento y llevando el vituperio de Cristo. Es salir a predicar de Cristo, donde usted esté, donde usted se encuentre, predique de Cristo. Entonces lo que Dios va a hacer al final de los tiempos es desacomodarnos de las sillas y sacarnos. Eso es lo que Dios va a hacer para que haya un avivamiento. Así que ¿quiénes van a salir del estancamiento? Los que son salvados y entienden esa salvación, y segundo, los que entienden vivir fuera del sistema. Amén. Sí. A mí me preguntan: ¿el nombre de su iglesia? No tengo iglesia. Predico. Soy iglesia. No tengo iglesia. Soy iglesia. Amén. Pastor, ¿cuántas almas tienen? Yo una, y a duras tres la tengo ahí, juiciosita, que descargué.
Porque ahora vivimos de los títulos, de los números, y eso es engañoso. Eso es aire. Y no vamos a llegar al cielo a ofrecer aire. Tengo un pastor amigo hace muchos años, tuvo una experiencia de morirse. Estaba en un lugar, en la represa de Prado, Tolima, en el mar interior de Colombia, y él acostumbraba a ir y había un pedazo donde él nadaba de una orilla a la otra, ese era el reto. Y él se fue con otros amigos, pastor de una iglesia, por ahí unos 150 miembros, por muchos años de una buena iglesia, una buena congregación, y él se metía al agua y resulta que algo pasó y el agua lo chupó y el hombrecito se murió y él se vio yendo hacia la luz al final del túnel. Cuando él va hacia la luz al final del túnel, él ve que viene un ángel a prisa y el ángel pone la mano y dice: pare ahí, muéstrele sus manos. Y él dice que él le mostró sus manos y le dijo: no has hecho nada para el Señor, devuélvete, no te presentarás a él con las manos vacías. Cuando se despertó, le estaban sacando el agua, llevaba 5 minutos muerto. Y él dijo: yo creí que estaba haciendo algo para Dios, porque mi pastor me mandó, porque me dijeron que tenía que. Y después Dios empezó a comisionarme cosas y a decirme: haga tal cosa, haga tal otra. Y empecé a sentir que ahora sí estaba haciendo algo para Dios. Así que no es hacer por hacer. Es estar consciente de que lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que haga. Eso tiene que ver con el avivamiento. Eso tiene que ver con salir fuera del sistema. Por eso, de alguna manera, muchas personas pueden criticar mucho y decir: pero es que usted no está haciendo, usted no está haciendo, usted no está haciendo. Y yo digo: yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Porque yo soy el que tengo que estar seguro de que Dios me está dirigiendo y que me estoy moviendo en la dirección que Dios quiere. Ahora, cuando yo me muevo en la dirección que Dios quiere, Dios va a rodearme de personas que tienen ese mismo corazón. Y se van a unir en eso que Dios quiere hacer. Así que, ¿cómo mido yo una iglesia? Por aquellos con los que cuento. Y si es uno, cuente con uno. Si son dos, cuente con dos. Pero cuente con esos. Con esos, usted cambia el mundo. Amén. No importa. Amén. Eso es importantísimo. Así que, mis amados, creo que con eso puedo dejarles ahí solamente una reflexión. Pienso yo reflexión porque no es predicación. Primera vez que me decís una hoja aquí al frente, me pone nervioso. Pero agradecido con Dios de poder compartir un poquito de eso. Eso está, muchas de esas cosas están incluidas en el libro. El pastor ya lo leyó acerca del avivamiento. Sí, por eso el título es: no lo esperes, no lo busques, provoca. Amén. ¿Sabe qué es la invitación? Arremánguese ese vino y hágalo usted. No espere que lo haga nadie más. Amén. Usted es un avivador. Amén. Usted no le mire menos. Usted es un avivador. Si Cristo está en usted, lo único que tiene que hacer es échele pica y pala a ese pozo, rompa las piedras. Por eso la clave del avivamiento es arrepentimiento y quebrantamiento. Arrepentimiento es volver nuestra mirada a Dios. Quebrantamiento es decir: Señor, quiero negarme a mí mismo. No quiero hacerlo por mi gusto propio. Quiero romper conmigo mismo. Porque la Biblia dice lo siguiente: Dios habita con el quebrantado y humilde de corazón. ¿Quiere que Dios habite con usted? Amén. Quebrantamiento. No existe otra manera. Amén. Bueno, qué bonito. Ahí nos estamos vendiendo este tiempo de bonito. Bueno, mis amados, vamos a orar. Vamos a compartir. Las personas que quieran no adquirir el libro pueden hacerlo en Autores Editores. Aquí en Colombia se lo imprimen en físico, se demora 10 días, se lo hacen, te lo envían a la puerta de su casa. O el ebook o Kindle en la plataforma de Amazon con mi nombre, Julio Simón López M. Y ahí encuentran nosotros 6 libros más ahí. Bueno, mis amados, vamos a orar, a dar gracias a Dios, gracias por esta invitación. Y ahorita me permiten, les comparto, Dios me permitió después de este libro escribir un libro que se llama 40 días de oración por un avivamiento personal. Ese me dijo Dios, regalo, para que la gente lo aplique. ¿Por qué personal? Porque tiene que empezar primero conmigo. Yo ya se lo envié a la ¿Sí? iglesia. Ah, bueno, genial. Entonces, aplíquenlo. De hecho, en internet, También lo mandé a los capellanes. genial. En internet
con mi nombre, Julio Simón López M, en el canal de YouTube, se llama Tiempo de Avivamiento, o @Reedificando Ministerios, ahí en internet. Ese libro, lo que estoy haciendo es aplicarlo. O sea, Dios me dijo, aplíquelo. Entonces lo que estoy haciendo es haciendo el ejercicio de orar. Y entonces ya vamos en el día 5 hoy, porque vamos por fecha. Apenas arrancamos por fecha. Ahí estamos haciendo el ejercicio juntos. Si quieren de pronto unirse a través del canal. ¿Cómo? No, él sale a medianoche, a las 12:01 aparece el video, porque tuve que pregrabarlo por causa de viajar. Sí. La gente lo haga en el momento que pueda. La gente lo haga en el momento que pueda. ¿Sí? Julio Simón López. ¿Por qué? Porque yo aprendí algo, que el que piensa pierde. Yo aprendí eso, ¿sí? Y entonces, no sé si ustedes conocen el libro ¿Quién se comió mi queso? Hay un libro que se llama así, ¿Quién se comió mi queso? Me gusta muchísimo ese libro por una razón. Resulta que hay dos ratoncitos. El uno se llama Oli y el otro se llama Corrí. Y había otros dos que se quedaron a quejarse porque se les llevaron el queso. En cambio los otros dijeron, yo vuelo, y el otro dijo, yo corro. Sí, pues, nosotros los creyentes estamos llamados a ponerle paticas a la fe. No se trata de hablar de la fe, se trata de actuar en la fe. Amén. Bueno, vamos a orar. Yo sé que tienen su título ahí, pero yo estoy seguro que Dios en un segundo en la eternidad, no les voy a alargar tanto que no les envíe el título, no hay nada peor que el título río. Vamos a hacer una oración muy puntual y voy a pedirle a Dios, porque es lo que Dios me ha dicho, que declare ese avivamiento en el corazón de cada uno. Así que vamos a orar. Dios Padre bueno, en esta mañana, Señor, gracias por esta oportunidad de compartir con los hermanos. De verdad que es algo tan bonito, es algo tan espiritual, tan especial. Señor, tú me prometiste algo, que tu presencia sería evidente. Y oro para que en este lugar ahora, Señor, tu presencia se haga evidente. Bendito Dios, levantamos nuestra voz agradeciendo por la vida de Cristo en nosotros. Porque tú no nos diste vida solamente, nos diste tu vida, porque tú eres la resurrección y tú eres la vida y tú habitas dentro de nosotros, Señor. Como digo alguien, no hay una declaración mayor en la Biblia que nosotros somos templos del Espíritu de Dios. Señor, que podamos entender ese privilegio y entonces permitir que el Espíritu de Dios manifieste a Cristo a través de nosotros para la gloria, honra y alabanza de Dios nuestro Padre. Así que hoy, Señor, declaro, Señor, en esta hora que es tiempo de avivamiento. Oro para que cada uno de mis hermanos, entendiendo tu palabra, Señor, puedan activarse, Señor, en el actuar, en el mover, Señor. Porque Dios es a través de tu palabra que tú lo haces, como dice la Escritura, vivifícame conforme a tus palabras. Señor, tu palabra ha sido enseñada, ha sido predicada. Ahora te ruego que haya un avivamiento en la vida de cada uno de mis hermanos, a través de ellos, Señor, de sus ministerios, de su servicio, cuando van en el bus, cuando están en su casa, en el trabajo, Señor, que ahora, Dios, la vida de Dios se muestre de tal manera, Señor, Dios, que las personas empiecen a preguntar razón de nuestra fe. Como dice la Escritura, ciertamente eres Dios que te encubres. Señor, gracias porque te ha placido, Señor, que seamos nosotros esa luz y esa sal en medio de las tinieblas. Que fluya tu luz, que fluya, Señor, como está escrito, levántate, resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Señor, gracias. Que ahora, a partir de hoy, de este momento, Dios haya un fluir de avivamiento en este lugar, Señor, de forma poderosa, que se manifieste también, primero que todo, en arrepentimiento, que las personas a nuestro alrededor puedan, Señor, sentirse, Dios, compungidas por su pecado, porque tu palabra dice, Señor, que aquellos que temen, tú de una vez haces escribir eso en memoria y dices, Señor, que nos harás especial tesoro para ti. Señor, que la iglesia pueda traer el temor de Dios al mundo. Es lo que te pido ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Mis amados, Dios les bendiga, un gusto. Muchas gracias, pastor. Bueno, ya tuvimos la conferencia, hermanos. Están invitados a comprar los libros del pastor.